Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen y maravilloso Señor y Salvador en la mañana de hoy. Para ello les pido por favor, queridos amigos y hermanos, que abramos de par en par con gozo y alegría ese libro que nosotros muchas veces tomamos por sentado, ese libro que nosotros muchas veces decimos la Biblia y lo relacionamos con Dios, pero se nos olvida a menudo que aquí está el consejo de Dios. Y hermanos, muchas veces no apelamos a ese consejo. Hermanos, abramos este bendito libro, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 13, primera de Corintios 10, 13. Palabras puntuales, palabras hermosas, palabras de bendición para nosotros. Dice, no, hermanos, léelo como para ti. Mira lo hermoso. No te ha sobrevenido, te estoy hablando a ti, es como si el Señor nos dijese, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. He aquí, pueblo, les recuerdo, parece estar diciendo nuestro buen y gran Salvador, a ninguno de ustedes, absolutamente a ninguno de ustedes, le ha venido alguna tentación que un ser humano no pueda soportar. ¿No es eso muy reconfortante? Porque cada vez que nos enfrentamos a una tentación, nosotros sentimos como si esa tentación fuese lo más pesado que hemos vivido, y últimamente pensando que es lo más pesado, comenzamos a tener sentimientos de, por la carga que me es esta tentación, pues siempre termino cayendo, y usualmente la persona siempre cae. Pero el Señor es bueno y misericordioso. Pero el Señor nos alerta, y aún en esta mañana por medio de su bendita palabra nos dice, ninguno de ustedes ha tenido una tentación que otro ser humano no haya soportado. La pregunta es, ¿por qué entonces, mis amados hermanos, caemos ante las tentaciones? Y la respuesta ustedes la encuentran en sus corazones por las concupiscencias que hay o que tenemos en nuestros corazones. Hoy vamos a hablar de las tentaciones. Hoy vamos a hablar de quién es el responsable de la tentación. Y para ello tenemos este sermón definido de una manera breve en 4 aspectos. Y será un breve sermón, hermanos, pues he prometido no tardarme mucho. Dividiremos entonces nuestra meditación en esta mañana de la siguiente manera. Hablaremos de la manifestación de la tentación. Hablaremos del propósito de la tentación. Hablaremos de la gestación de la tentación. Y últimamente hablaremos a manera de conclusión de algunas cosas que este versículo 13 nos enseña. Manifestación, propósito, gestación y últimamente vamos a la conclusión. Hablemos entonces de la manifestación de la tentación.
Nosotros, queridos hermanos, a ciencia cierta, no podemos saber qué fue lo que sucedió antes del primer día de la creación. Lo que nosotros sabemos por alguna parte de la Escritura es que lo primero que Dios creó fueron los ángeles. Eso sí lo podemos saber. Así que tenemos que remontarnos hasta antes de la creación y tenemos que pedirle a nuestro buen y gran Salvador que traiga un poco de luz sobre estas cuestiones, siempre siendo coherentes con los parámetros que nos da la palabra. Dios, como les dije en un inicio, creó los ángeles. ¿Y cómo los creó? Los creó perfectos. Cuando hablamos de perfectos, no hablamos de un blindaje especial por el que los ángeles no podían caer. Y sin entrar en mucho detalle, simplemente ubiquemos a los ángeles allí como la creación del Dios perfecto. Y la labor de los ángeles, hermanos, era servir el trono del Señor. Era alabar al Señor, y lo es aún, alabar al Señor día y noche. Y todos sabemos y hablamos de una perfección, de una absoluta perfección en la eternidad pasada. Pero sucedió que uno de esos ángeles quiso ser como Dios. Uno de esos ángeles quiso subir y sentarse en el trono del Altísimo. Y ustedes bien saben lo que sucedió, hermanos. Ese ángel fue echado delante de la presencia de Dios. Y no volvemos a escuchar ese ángel hasta el jardín del Edén. Aquí lo volvemos a ver. Aquí volvemos a escuchar su voz. En el jardín del Edén. ¿Haciendo qué? Se preguntarán los que no conocen mucho al respecto. Bueno, la palabra nos dice, aquí volvemos, ya en su forma caída, ya con un cartel de condenación alrededor de su cuello. Ahí vemos a aquel ángel que fue tentado por su propio corazón, digámoslo así, para ser como Dios. Ya lo vemos en una forma caída, porque después de la tentación hubo el pecado, después del pecado el castigo, y ahora vemos a Satanás en Génesis tentando al hombre. Ustedes saben lo que pasó en Génesis, queridos amigos, así que no voy a hacer énfasis en esto. Pero de una cosa los quiero advertir a todos, amada iglesia, amados amigos que nos acompañan. Si bien nuestro Señor Jesucristo le otorgó el nombre a Satanás de tentador, es decir, si bien conocemos a Satanás como el tentador, hermano y amigo querido, que nunca se te olvide a partir de hoy que Satanás no es la persona, no es el ser a quien debemos culpar cuando nosotros caemos en tentación. Y no es que yo esté defendiendo al demonio, es que nos hemos olvidado de la responsabilidad que como seres humanos tenemos de batallar en contra de las tentaciones, y venimos de iglesias y venimos de trasfondo donde lo único que nos han enseñado es reprenda a Satanás, eche a Satanás, y de la santificación personal y de la mortificación de la carne y de no darle a la carne lo que pide, nada de eso, nada. Así que, hermanos, quiero repetir, Satanás no es el culpable, es el incitador, pero no es el culpable de que las personas caigan ante sus seducciones, si puedo hablar de esa manera. El hombre, habiendo dicho esto, el hombre, y estoy hablando de ti y de mí, cada uno de nosotros somos total, absoluta y enteramente responsables de todas nuestras acciones, incluso de caer en la tentación. Somos responsables de decir sí y de decir no, y cuando decimos sí a la tentación, también somos responsables de las consecuencias inherentes del pecado en el que entraremos a continuación. Hay un dicho del mundo que dice:
El hombre propone, la mujer dispone. Yo lo quiero poner de esta manera. Satanás propuso, la mujer dispuso. Y cuando hablo de mujer, no hablo del sexo femenino, aunque en primera instancia ella o por ella entró el pecado al mundo. Aquí no estamos culpando a nadie, solamente estamos hablando de la raza humana. Satanás propuso. ¿Cómo? Oh, Eva, si no sabe Dios que el día que comáis del árbol, seréis como Él, vuestros ojos serán abiertos y conoceréis el bien y el mal. Él le propuso a la mujer, Él le mostró por medio de mentiras, como siempre hacen las tentaciones por lo general, por medio de mentiras, Satanás le propuso a la mujer entrar en pecado. En un pecado, hermanos, que destruiría la raza humana a partir de ese punto. Y la mujer dispuso diciendo que sí. Pastor, la mujer no dice que sí. Ay, queridos hermanos, cuando la mujer vio el fruto, cuando la mujer fue tentada a desobedecer a Dios, como lo somos tú y yo, muchas veces creemos que solamente hay pecado cuando se comete el hecho como tal. Oh, aquí está Eva, mirando, codiciando, pensando, ¿cómo será saber las cosas como Dios? ¿Cómo será saber la diferencia entre el bien y el mal? ¿Qué será el mal? Ay, no, yo quiero ser. Y vienen las meditaciones, vienen las cavilaciones, comienzan las personas a sopesar. Bueno, si lo hago, bueno, Dios no me castigará. Oh, si entro en la tentación, bueno, Dios es misericordioso. Oh, yo no creo que Dios vaya a mandar un rayo. Y comenzamos a sopesar de manera muy carnal estas cuestiones, y he aquí, Eva dispuso y le dijo al diablo sí por medio de sus actos. Así que, hermanos, cuando hablamos de la manifestación de la tentación, es en el jardín del Edén donde podemos apreciar la manifestación, al menos pública, de la tentación en el mundo. Pero yo quiero que entremos de manera muy rápida al aspecto del propósito de la tentación. Muy rápido, hermano. Este es un tema muy profundo, pero no es el tema en el que yo me quiero centrar, basado en 1 Corintios 10:13. ¿Cuál es el propósito de la tentación? Bueno, yo diría que no cumple ningún propósito, sino más bien un despropósito. La tentación no tiene, y piensa bien, ¿cuándo fue la última vez que fuiste tentado? Quizás fuiste tentado ayer por la tarde. Quizás hubo una gran tentación y caíste o no caíste, no lo sé, el viernes en la noche. Quizás tu última tentación fue simplemente un par de horas atrás. La tentación, y quiero que seas consciente de esto, la tentación con la cual eres tentado no tiene como propósito final acercarte a Cristo, sino más bien apartarte de Cristo. La tentación que surge de tu corazón, producto de las concupiscencias que allí están almacenadas, mis amados, no tiene como propósito traer bendiciones y traer gracia para que andes de una manera más correcta, más piadosa y más firme. No, y esto tú lo sabes. La tentación tiene como último propósito llevarte al pecado, es decir, llevarte a que levantes tu mano en contra del Padre que te ha dado todo, que te ha cuidado y te ha provisto. ¿Quiénes de ustedes, mis amados hermanos, al menos yo lo fui, quiénes de ustedes fueron criados y cuando nosotros alzábamos nuestras manos a los padres, ¿qué nos hacían? La pela que a mí me caía era grande. Ahora los padres le levantan la mano a sus hijos y los padres se ríen cuando eso sucede. Así de mal estamos, hermanos. Así de mal estamos. Pero no solo en ese aspecto, es en el aspecto de la tentación. Fíjate quién es el Padre. Dios como Padre te ha dado vida. Dios como Padre, aún en medio de las dificultades que hemos pasado, nos ha provisto, hermanos.
Aún en medio de cualquier escasez, aún en medio de cualquier situación difícil, ahí ha estado nuestro Padre Celestial como buen Padre, cumpliendo aquellos deberes en los que juró los habría de cumplir en su palabra. Nos ha provisto. Cuando nos hemos salido, nos ha traído. Cuando nos hemos descuidado, Él nos ha cuidado. Ese es tu Padre. ¿Y qué hacemos nosotros ante la menor tentación? Levantamos nuestras manos para decir, yo quiero hacer esto. ¿Y qué hace nuestro Padre? Últimamente tiene que aplicar justicia, hermanos. Pero quiero dejarte en claro que la tentación, y aprende esto hoy, la tentación tiene un propósito, si es que puedo hablar de propósito. La tentación tiene un objetivo y es llevarte al pecado. La tentación es algo como una seducción, como una inducción, como un llamamiento que se hace producto de las concupiscencias que habitan en nuestros corazones. Oh, claro, lo más importante para muchos es culpar a Satanás. Lo más importante para otros es, no, es que yo caí porque es que andaba con esos amigos. No, ¿usted por qué hizo eso? No, es que porque no pude decir la verdad. Amigos, esas cosas nacen del corazón. Esas cosas están aquí en el corazón, y cuánto debemos nosotros rogarle a nuestro Padre que obre en nuestro corazón. Sí, somos creyentes, no, cuánto le debemos pedir que limpie nuestros corazones, que traiga gracia a nuestros corazones, porque allí hay concupiscencias que se alborotan en cualquier momento y toman control de la persona, por así decirlo. Hermanos, la tentación no tiene propósito, sino ponernos en contra de nuestro buen Dios, sino apartarnos de nuestro buen Dios, sino sacarnos del camino de nuestro buen Dios que Él ha trazado en su palabra. Como les dije, podríamos hablar mucho de esto, pero hemos considerado en este corto tiempo la manifestación de la tentación en relación con una línea de tiempo, y hemos manifestado también el propósito, más que propósito, despropósito u objetivo de la tentación. Pero tenemos que escarbar un poco más. Hablemos de la gestación de la tentación. Manifestación 1, propósito 2. Hablemos de la gestación de la tentación. ¿Quién es el gestor de la tentación? Y les pido paciencia en este razonamiento. ¿Quién es el gestor? ¿Es Dios? ¿Es Dios el Dios que tienta? ¿Es el Dios soberano de quien vienen las tentaciones? ¿O es Satanás, cuyo nombre es el tentador y cuyo oficio es aquel de tentar? Hermanos, podríamos entrar y vamos a entrar en una serie de razonamientos, pero desde un comienzo quiero dejar vuestras mentes prestas a esta siguiente verdad. Nunca se nos olvide que el pasaje más claro de la Escritura que nos responde esa pregunta lo encontramos en Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que a priori, comenzando este razonamiento, cuando hablemos de tentación, excluyamos de alguna manera a Dios, porque Dios no tienta al ser humano, al menos para que caiga, al menos para que peque en su contra. Dios, nos dice Santiago 1:13, no tienta a nadie. Es decir, el objetivo de Dios no es hacer caer a nadie, no es influenciarlo para que esa persona caiga, no lo es. Lo hablábamos hace poco en los estudios doctrinales avanzados. A algunas personas Dios envía su espíritu y los regenera y aplica la gracia, y en otras personas Dios no los influencia de manera negativa, sino que pasa de ellos no enviando su Santo Espíritu. Bueno, queridos amigos, Dios no es tentador. Dios no tiene como oficio tentar. Dios no tiene como propósito que te apartes de Él. Así que en este momento
Nos basamos en este versículo para decir, Dios no tienta al hombre. Pero si examinamos el versículo 13, mis amados hermanos, parece que Pablo estuviese diciendo otra cosa. Vean conmigo. Cuando alguno es tentado, dice el versículo 13, versículo 13 de 1 de Corintios 10, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Parece decir el apóstol Pablo que Dios da la tentación junto con la salida de la tentación. Y lo que ya dijimos es que el oficio de Satanás es tentar. Cristo mismo le da el nombre de tentador. Así que el oficio de Dios, y es que puedo hablar de esa manera tan humana, no es tentar. ¿A qué? Surge la pregunta. ¿A qué se referirá entonces el apóstol Pablo con esto? Porque parece, si leemos un poco rápido y si no tenemos conocimiento de lo que dice la Escritura, desde principio a fin, parece que Pablo estuviese diciendo de que Dios tienta a las personas. Bueno, no, Pablo no está diciendo eso. Lo que yo sí tengo para decirles, queridos hermanos, es que en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos algunas relaciones o algunos contextos o connotaciones de la palabra tentación. Y dependiendo del contexto de esa palabra tentación, escúcheme en esto porque esto es importante y muy sencillo, y sé que va a ser de bendición para ustedes. Dependiendo de ese contexto, la palabra o el verbo tentar puede apuntar hacia algo que Dios hace de manera directa, pero con el propósito de probar. La palabra tentación en el griego significa probar, no probar de saborear, sino probar de testear, de ensayar, de ese tipo de probar. Entonces, dependiendo del contexto, vamos a encontrar tres en particular que son de nuestra inmediata atención, de nuestro inmediato interés. El primer contexto en el que vamos a encontrar la palabra tentación es cuando está relacionada de manera directa con nuestro buen y gran Señor. Lo que yo les quiero decir, hermanos queridos, es que cuando, habiendo dicho lo de Satanás y todo lo que hemos dicho, que no lo voy a repetir, cuando en la Escritura hallemos la palabra tentación directamente relacionada con nuestro Señor, siempre veremos, repito, esto es importante, cuando en la Escritura veamos el verbo tentación de alguna manera directamente relacionada con el Señor, con nuestro bendito Dios, siempre, hermanos, sabremos que su sentido no es aquel de Dios induciendo o seduciendo a las personas a que violen su ley, sino es aquel de Dios probando, ensayando qué es lo que hay en el corazón de sus hijos, no porque no lo sepa, sino para mostrarle a sus hijos lo que hay en el corazón de ellos. Les doy dos ejemplos puntuales, hermanos, para ilustrar este primer punto o este primer caso. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía para tentarle, porque él sabía lo que había de hacer. Oigan, el verbo en el original griego es tentar. Lo que pasa es que los traductores lo tradujeron probar. Entonces ustedes lo leen, Juan 6:5 lo leen, pero esto decía para probarle. Pero si ustedes van a la raíz griega, la palabra es, esto decía para tentarle. Entonces vean, el punto es claro. Dios no está induciendo, seduciendo a que Felipe entrara en pecado. En este contexto, cuando hay una relación directa entre nuestro Dios y la palabra tentación, es porque siempre hablamos de prueba, siempre hablamos de ensayo. Ay, pastor, qué bueno que hubiera otro ejemplo. Ya se los voy a dar, hermanos. No les voy a leer todo el pasaje porque Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, hablando, cuando fue tentado.
Y de nuevo en sus Biblias aparece cuando fue probado. Pero la palabra probado en ese punto es tentado. Entonces lo que les quiero decir, hermanos, es que nosotros nunca podemos relacionar a Dios siendo el autor de la tentación en primera instancia. Y cuando vemos una relación innegable entre Dios y la tentación, es porque Dios está probando a sus hijos, no porque los está induciendo a que vayan en su contra. Eso quedó claro, ¿eh? La segunda connotación, hermanos. En segundo lugar, en teología, o al menos en la teología bíblica, permitir la tentación no es lo mismo que ser el autor de la tentación o de las consecuencias que se puedan suscitar de esa tentación. Por ejemplo, lo que decíamos ahora. ¿Permitió Dios que Eva sucumbiera ante la tentación? Sí. ¿Permitió Dios que Satanás tentara a Eva? Sí. Las consecuencias las llevamos todos nosotros. La culpa no es de Dios. Entonces, es la segunda connotación, hermanos. Existen contextos en los que Dios, en los que nuestro gran Señor permite que el tentador tiente a sus hijos, con propósitos claros. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Dios mismo lo permitió. Estaba escrito, el Señor Jesús tenía que ser tentado. Dios permitió él mismo ser tentado. Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, es decir, para traer sobre vosotros gran tentación y gran aflicción. Y el punto es, en primera instancia tenemos a nuestro Señor relacionado con la palabra tentación solo en el sentido de prueba, y en segunda instancia tenemos a nuestro Dios que en su soberano gobierno permite que sus hijos sean tentados. Ahora muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Dios permite que nosotros seamos tentados? ¿Acaso Él no sabe que vamos a sucumbir? Hermanos, hay dos razones que debemos tener en cuenta. Dios permite que seamos tentados para avergonzar al maligno, para manifestar por medio de nosotros el poder. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es avergonzar a Cristo y no al maligno. Si hablamos de ser cristianos, mis amados, hablamos de ser redimidos. Y si hablamos de ser redimidos, hablamos de ser comprados a precio de sangre y liberados de la esclavitud para convertirnos en esclavos de Cristo, en personas con poder. No con poder para hacer cosas, con poder para decir no al pecado. ¿Cuánto nos parecemos a un verdadero cristiano, mis amados? Puedes mirar frente a frente, puedes mirar ojo a ojo a tu Salvador y decirle: Señor, aunque no soy perfecto, estoy intentando andar en victoria, estoy luchando contra la tentación. O quizás tus pensamientos en estos momentos sean: Señor, estoy aprisionado bajo la tentación, sucumbo ante ella, Señor. ¿Cuál es tu caso, mi amado? Dios permite la tentación entonces en primera instancia para desplegar su poder por medio de nosotros, hermanos. Pero en segunda instancia, Dios la permite para mostrarnos su amor perdonador cuando caemos en la tentación. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Qué bueno es nuestro Dios, que aunque es fuego consumidor, con sus hijos tiene una paciencia que ninguno de nosotros la podría tener con los nuestros. Que hubiese sido de nosotros si hubiésemos sido consumidos la última vez que dijimos: Señor, ya no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a pecar, me aparto de esto. ¿Qué? ¿Hubiésemos la mitad de los que hay conmigo en esta mañana? No lo sé, hermanos. De la tentación somos responsables nosotros.
El Señor nos ha dado poder y 1 Corintios capítulo 13 nos recuerda que no le ha venido a usted alguna tentación por la que algún otro hombre no haya pasado y haya vencido. El hecho de que usted, quizás, espero que no haya alguno aquí, pero el hecho de que usted sucumba ante una tentación en particular no quiere decir que todas las personas sucumben ante esa misma tentación. ¿Cuánto debemos acercarnos al Señor? ¿Cuánto debemos pedirle al Señor? ¿Cuánto nos debemos humillar delante del Señor? ¿Cuánto debemos asediar el trono de gracia? Y ni siquiera nos deberíamos levantar de nuestras rodillas hasta que tuviésemos la certeza de que Dios nos ha dado el poder para no caer en la misma tentación en la que estamos cayendo. No te deberías despegar del trono de gracia. No deberías cerrar tus ojos, como dice la Escritura. No le des sueño a tus párpados hasta que tengas la convicción de que Dios te ha dado el poder para decir no. Es así de importante, hermanos. Entonces me muevo, ese es el segundo contexto. El primero, repito, es aquel donde Dios prueba. El segundo es aquel que Dios permite. Oh, amados, pero existe una tercera connotación de la palabra tentación, y es aquella que hace referencia a la tentación que nace. Hermanos, ¿ustedes han visto el nacimiento de un río? Es maravilloso, es maravilloso. Uno piensa que, cierto, que hay un chorro, hermanos, muchos nacimientos de grandes ríos están en humedales y tú ni siquiera los ves. Otros son pequeñas cascaditas, pequeños chorritos que brotan de las aguas y se van juntando las unas con las otras. El nacimiento de vuestros hijos fue algo maravilloso. Oh, pero el nacimiento del pecado es lo peor que nosotros podemos dar luz. La tercera connotación de la palabra tentación hace referencia a la tentación que nace en las oscuras profundidades de tu corazón, producto de las concupiscencias, de las inmundicias, de las suciedades, de las cochinadas que hay en nuestros corazones. Cuando tú peques, y suplico, y ojalá no sea pronto, pero cuando tú peques, cuando tú veas el río de pecado brotando de ti, recuerda que todo comenzó en los oscuros rincones de tu corazón, donde las concupiscencias abundan, quizás porque nunca te importó mortificar la carne, porque todo lo que tu carne te pedía, eso le dabas. Oh, de una pequeña fuente oscura, cuán grande avalancha puede salir, que destroza nuestras vidas y las vidas de los seres que amamos a nuestro alrededor. Santiago nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué hay en nuestros corazones, amigos? Si en todos nosotros, aún en nosotros los creyentes, hay pecado remanente, hay ciertas concupiscencias. Las mismas del uno no son las mismas del otro, pero hay concupiscencias y no se nos puede olvidar. Muchos puritanos lo dijeron, el peor enemigo nuestro no es Satanás, el peor enemigo nuestro yace en nuestros corazones y se llaman concupiscencias. ¿De dónde viene el pecado? El pecado viene cuando nuestras concupiscencias nos atraen hasta hacer ciertas cosas que nos van a poner en contra del Señor. Hermanos, hay cosas legítimas que nos hacen caer o que hacen caer a algunos. Me explico. Una revista con una hermosa dama, con el rostro de una hermosa dama. Eso es algo totalmente legítimo, eso es algo que no es pecado, hasta este punto, lo que les estoy describiendo. Pero fíjense que algo legítimo y algo que no es pecado en sí puede convertirse en pecado. ¿Pero cómo?
Maldita revista, reprendamos el dueño de la revista. No, por culpa de las concupiscencias que hay en el corazón de la persona. Una billetera en el megabús es algo normal. Una persona tuvo un accidente, se le cayó su billetera. Pero lo que es normal para muchos se puede convertir en tentación para otros. ¿Ven el punto? Contempla una realidad, la billetera en el suelo. Y de sus concupiscencias dice, nadie me va a ver, yo como estoy de necesitado, solo Dios conoce, quizás esto viene de Dios y no se la voy a devolver a la persona. ¿De dónde salieron esas cosas? De las concupiscencias que brotan en el corazón. Yo les he contado la historia, amigos, la historia de un par de cristianos, por supuesto que no eran, par de cristianos que salieron de una discoteca en Londres y no tenían el cinturón de seguridad. Y una persona del carro de enseguida le hace señas diciéndoles que se pongan el cinturón. Y este par de cristianos, uno de ellos ecuatoriano y el otro colombiano, se bajaron del carro e insultaron a este par de señores como ustedes no se imaginan. Los señores se bajaron, eran agentes secretos de la policía y últimamente las dos personas, los dos disque cristianos, que además de ser ilegales en Londres, estaban conduciendo en estado de ebriedad, los pusieron a cada uno en sus respectivos países. Y a los 20 días llegó, esto me di cuenta no porque sucedió en la iglesia donde yo estaba en Londres, pero porque me lo contó una persona que estaba allá, y a los 20 días la persona del Ecuador mandó una carta a la iglesia diciendo, por favor oren, porque lo que nos sucedió fue un ataque de Satanás. Ese es el cristianismo en el que vivimos. El culpable es Satanás. Yo no. El culpable es Satanás. No, hermanos queridos. Si vamos a buscar un culpable de nuestros pecados, no miremos ni al amigo, no miremos al hermano, mirémonos a nosotros mismos, examinémonos nuestros corazones y digámosle al Espíritu Santo que traiga luz para que alumbre esos oscuros rincones donde los que quizás, no que no haya llegado gracia, sino que nosotros hemos sido negligentes en presentarlos delante del Señor. Hermanos, hablemos de la tentación y vengamos a la conclusión. ¿Qué podemos hacer? Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Las tentaciones vienen y arremeten contra nosotros como las grandes olas arremeten quizás contra un faro. Y las tentaciones vienen y quieren acabar con todo a su paso. Sí, hermanos, yo soy hombre y las tentaciones vienen con fuerza porque nos quieren derribar, nos quieren tumbar, nos quieren sacar del camino y para eso se necesita fuerza. Y ahí es donde yo te quiero mostrar la fuerza de las concupiscencias en nuestros corazones. ¿Cuánto le deberíamos pedir al Señor que nos diese más fuerza para contrarrestar aquellas que nos quieren desviar del camino? Pero vengamos al punto. Y seamos precisos. Primero, evite la tentación. Se lo suplico, amigo que está cerca, amigo que está lejos. Si usted es débil al respecto de algo, evite y apártese de los factores de riesgo. Si yo soy una persona que tengo debilidad con la bebida, yo no voy a pasearme cerca de los bares, porque lo primero que tenemos que hacer, ustedes y yo, es reconocer que en nuestros corazones hay maldad. Y si en nuestros corazones hay una cierta inclinación por la bebida, entonces lo primero que tengo que hacer es apartarme de manera consciente de los lugares donde vendan bebidas. Me tengo que apartar, me tengo que alejar de esos factores de riesgo. Pero apartarse no hará nada, querido hermano. Si usted se aparta
y no presta atención, caerá. Si usted se aparta y no ora, caerá. Tiene que velar, tiene que estar pendiente, tiene que clamar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo, conociendo nuestra debilidad, nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad, prestad atención, como el guachimán, como el celador, prestad atención, porque si no prestáis atención caerás. Y si no clamáis a Dios gracia y poder, también caeráis. Entonces, hermanos, apartémonos de los factores de riesgo, oremos y velemos. Pero si entramos en tentación, y ya voy a terminar, sean pacientes. Si entramos en tentación, mis amados, nuestro deber es resistir la tentación. Pastor, no, yo soy débil. No, si tú eres cristiano, en debilidad aún eres llamado a resistir las tentaciones. ¿Por qué? Porque las tentaciones pueden ser resistidas por ti. No, pastor, usted no sabe, yo siempre caigo. No, si eres cristiano, mira lo que te dice el apóstol Pablo: no te ha venido ninguna tentación que no sea humana. Tú eres ser humano. Es decir, Dios no va a permitir que tú seas tentado a un nivel divino. No. Eso nos debe recordar que en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 hay una gran verdad, y es el deber que tenemos de resistir la tentación. Cada uno de nosotros es llamado a apartarse del riesgo, a prestar atención en su caminar, a orar por poder y gracia. Pero si es que entramos en tentación, fíjense que estamos hablando de entrar en tentación, no de llegar al pecado por medio de la consumación de la tentación. Pero si entramos en tentación, recordemos: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Algo critico abiertamente de los calvinistas, hermano. Los calvinistas son excelentes en doctrina, la mayoría, pero son malos para reclamar las promesas del Señor. ¿Por qué haremos tal locura? ¿Por qué no reclamaremos las promesas de Dios para con nosotros? Por lo tanto, cristiano, te hablo a ti. Como pecador redimido también te hablo a ti. Si nosotros en verdad somos cristianos, reclamemos, arrebatemos la promesa. Pastor, ¿cuál promesa? La que está en la segunda parte del versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Podemos resistir. El problema, mis amados, no es que no podamos resistir, es que ni siquiera estamos luchando. Ese es el gran problema. Ese quizás es tu problema. Y he aquí el Señor recordándonos una promesa. ¿Cuál promesa? Señor, estoy siendo tentado, pero está escrito que tú no permitirás que yo sea tentado más allá de lo que pueda resistir. Vas a ver la victoria del Señor. Y me lo vas a decir, vas a ver la victoria del Señor. Basta que te esfuerces un poco y seas valiente. Y a ti te corresponde decir no, y a Dios te corresponde darte la fuerza para que no caigas en tentación. Entonces, si entras por el valle oscuro de la tentación, mi amado, resístela, porque la tentación puede ser resistida. Reclama la promesa, porque está escrita. Pero confíe en Cristo, porque su poder, hermanos, miren lo hermoso, el poder de Cristo es suficiente para librarnos de la tentación. ¿Dónde está escrito? Hermanos, memorícense, abracen, marquen este versículo en sus corazones. Hebreo 2:18 dice: por cuanto Cristo mismo padeció siendo tentado, Cristo mismo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que nunca se te olvide que si tú caes ante una tentación, fue porque quisiste,
fue porque optaste por dejar a Cristo fuera de tu vida, fue porque te negaste a reclamar las promesas. Que nunca se nos olvide esta realidad. Así que si estás en tentación, resiste, clama, confía en el poder de Cristo. Apártate del diablo, apártate. ¿Cuál es el otro nombre que recibió el diablo? El tentador. Santiago 4:7, ¿qué es lo que dice? Apartaos, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid la tentación y la tentación se acabará. Resistidla. ¿Por qué no hemos de hacerlo, mis amados? Otra cosa es no querer hacerlo. Y por último, en medio de estas indicaciones prácticas, se los he rogado, se los he recordado. Cuando usted sea tentado, ahora o mañana, cuando usted sea tentado, pare, un segundo nomás. Pare y hágase una pregunta, una nomás le pido que se haga. Si usted ha decidido hasta este punto no orar, no reclamar la promesa de que Dios lo va a levantar, no confiar en el poder de Cristo que lo va a librar, si usted ha decidido dejar eso de lado, entonces antes de caer, hágase la pregunta: ¿soy o no soy cristiano? ¿Soy o no soy cristiano? Hágase la pregunta, y si usted se responde, no soy cristiano, entonces sea recordado que usted no puede luchar contra la tentación, entonces vaya y peque. Es un sentido figurado, no lo estoy incitando, pero si usted se responde, no soy cristiano, vaya y peque, es lo único que usted puede hacer, es lo único que quiere y es lo único que puede hacer, vaya y peque entonces. Pero si frente a la tentación usted se responde, sí, soy cristiano, entonces sea recordado, querido amigo y hermano, que puede luchar, que puede batallar, que puede resistir y que no ha sido ni el primero ni el último en ser tentado. Amigo, y cuando usted sea tentado, mire, y esto es muy práctico, mire a Cristo y vea en Él todo lo opuesto a lo que su tentación lo está llamando. Por ejemplo, si su tentación principal es la lujuria, entonces mire como cristiano, mire a Cristo y mire en Él su pureza. Si su tentación es la avaricia, mire a Cristo y mire su contentamiento con la providencia del Señor, mire su humildad. Si su tentación es la mentira, mire quién es Cristo. Es la verdad, el camino y la vida. Si su tentación es ser egoísta, mire cómo Cristo se entregó por usted. Y no les estoy dando claves, hermanos. Les estoy diciendo, si es tentado en algún punto, mire al Salvador, porque en Él encontrará lo opuesto. Mírelo en la cruz. Hermanos queridos, tenemos las herramientas, tenemos la verdad, tenemos los razonamientos, nos falta el poder. Y el poder nos lo da Dios, nos lo da nuestro Padre. He aquí, dice el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel. Y si Dios permite que tú seas tentado, Dios sobreabundará en gracia y te dará la fuerza para no caer. Quiera el Señor, queridos amigos y hermanos, limpiar nuestros corazones, pero sobre todo, no darle a la carne lo que queremos y hacer de nosotros verdaderos cristianos que batallemos contra nuestras concupiscencias a diario. Y cuando entremos en tentación, que seamos recordados por su Espíritu, que hay un Dios poderoso que tomó forma de hombre, que fue tentado y que es poderoso para librarnos de esa tentación. Recordemos pues, hermanos, estas verdades y pidámosle al Señor que nos dé gracia para ponerlas en práctica. Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti.
Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com. Esto es www.ibgrpereira.com.